de cesantía del Magisterio pide a la Superintendencia de Bancos que publique los resultados de las auditorías externas que revelarían si recibió o no recursos públicos. Los 405 millones de dólares por ahora continúan en las cuentas del Magisterio, pero los afiliados aseguran que esta inestabilidad les ha generado problemas. Sí se ha recibido fondos públicos para el Fondo de Cesantía del Magisterio y va a pasar al BIES porque este fondo sí ha habido unos abusos terribles, compañero. Esto lo decía el presidente Correa en su enlace del 23 de agosto del 2014. Pero hasta ahora los fondos de cesantía continúan en las cuentas del Magisterio, al menos hasta que la Superintendencia de Bancos revele los informes externos que la auditora KPMG del Ecuador debe entregar. En ellos se dirá si estos fondos recibieron o no recursos del Estado. Pese a las declaraciones del presidente, en el Magisterio consideran que la auditoría será favorable para ellos y piden que ya sean revelados los informes, pues el plazo del contrato de la firma terminó el 19 de marzo pasado, es decir, hace casi 30 días. Por un lado, la empresa que tiene que decir si hemos recibido o no, que tiene que terminar esto, que es la auditora, solo tiene la información del Fondo de Cesantía. Por ello consideran que los resultados serán favorables. Aseguran que ni en el Ministerio de Educación ni en el de Finanzas y tampoco en el IES han presentado algún certificado que demuestre que entregaron fondos. Esto se declara silencio administrativo positivo para quien lo ha solicitado. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, desmintió esto. Leí un certificado que emitió el IES en donde efectivamente se comprobaba que sí hubo transferencia de recursos públicos. De la misma forma lo ha hecho el presidente Rafael Correa en varias intervenciones, pero fue en el enlace 387 donde habló más sobre el tema. Aseguró que el Estado entregaba un 1% del 3% de aportaciones que se pedían en este fondo para los maestros. Esos fondos nunca debieron existir. Ya que existen, si no devuelven toda plata privada, si no son voluntarios, pasarán a administración del BIES. Por el bien común, por la institucional del Estado, por justicia, compañero. Si bien los 405 millones de dólares de los 124.000 afiliados están actualmente en las cuentas del Magisterio, esta inestabilidad les ha generado problemas. Tenemos dificultades que la vamos a explicar los próximos días, pero eso será ampliamente superado. Hay proyectos que se han detenido, como la construcción de viviendas. Juan José Casteló dijo que en los próximos días se normalizarán los aportes mensuales y se regularizarán los pagos y cobros de créditos. Son 5 las empresas que auditan a los 37 fondos complementarios que existen. Dayana Monroy, 24 horas. Saludamos a esta hora al presidente ejecutivo del Fondo de Cesantía del Magisterio, Juan José Casteló, para discutir sobre este tema. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Estamos a la espera todos del resultado de la auditoría. ¿Qué falta? ¿Cuándo será finalmente el día que aparezcan los resultados? Muy buenos días, María Josefa. El país debe recordar lo que meses atrás fue muy discutido en el país. Hay 64 fondos de cesantía en el Ecuador. De estos 64 fondos, 1.135 millones de dólares. Este es un reporte de la Superintendencia de Bancos. Los 64 fondos tienen 1.135 millones de dólares. La ley aprobada por el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional establece en su artículo 1, que me voy a permitir reproducir lo que está en el texto de la ley, dice: la ley aprobada en noviembre del 2014 dice: los fondos complementarios que en su origen o por cualquier modalidad han recibido aportes estatales pasarán a ser administrados por el IES. Esa es lo que marca la cancha. Y el presidente de la República tiene una declaración expresa sobre eso, que yo solicitaría ver si esos segundos pueden ser presentados a la ciudadanía, donde él se refiere entre quienes han recibido recursos del Estado y quienes no han recibido recursos del Estado. Lo tenemos, profesor. No sé si producción lo pone ya. De estos 64 fondos, los 10 que no tienen dinero público siguen en manos privadas. Maravilloso. Hicieron un esfuerzo, pusieron de su plata, reunieron platita y tienen una cesantía adicional, una pensión adicional, pero con plata de ellos mismos, sus ahorros de toda la vida. Eso sigue en manos privadas.
están planteadas las reglas del juego. Nosotros, hemos dicho, le tomamos la palabra del presidente de la República. Ha sido expreso, categórico lo que ha dicho el presidente. Nosotros hemos sostenido en múltiples entrevistas que no tenemos recursos del Estado. La ley establece lo siguiente, en la disposición transitoria 11ª, la Superintendencia de Banco, una vez culminadas las auditorías externas, en cada fondo emitirá un informe qué fondo ha recibido no recursos del Estado. ¿Qué quiere decir? Que hay una instancia que analiza documentación y se pronuncia oficialmente. Eso es la auditoría externa. Para hacer lo que dice el artículo 1, que usted también nos mostró enseguida, es decir, si aquí hay un fondo que está alimentado por recurso público, este recurso público lo voy a sacar y lo voy a poner en el BIES, en el IES. Eso es lo que el artículo 1, el primer artículo que usted nos ha enseñado. Pero siempre y cuando exista la comprobación de que hay fondos públicos. Sí. Dice la ley, si un fondo ha recibido recursos públicos, pasa a ser administrador. El Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano tiene aportes del salario del maestro, aportes privados durante 23 años consecutivos. Recursos exclusivamente del maestro. Por eso tenemos una administración propia de los maestros, una administración privada. Al venir la auditoría, que se han contratado de los 64 fondos, María Josefa, 37 fondos están siendo auditados. El primero fondo en auditar, el más grande del país, el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Muy bien, se contrataron a las empresas KPMG del Ecuador, una empresa internacional, BDO del Ecuador, una empresa internacional, PKF, Creston. $2.900.000 cuestan las auditorías. 2.900.000. ¿Para ese fondo? ¿Solo para ese fondo? No. KPMG, que está auditando al Fondo de Cesantía, tiene una factura, contratos por $434.000 y está auditando 6 fondos. Uno de ellos el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Es decir, los recursos del Estado están financiando una auditoría, se ha contratado una auditoría internacional y tiene que evidenciar las cosas. ¿Qué es lo que tenemos en estos momentos? KPMG firmó el contrato el 19 de diciembre y el contrato dice 90 días. El contrato firmado dice 90 días, que terminó el 19 de marzo. Por eso nosotros decimos, se ha cumplido el contrato. Seguramente están redactando el informe y tienen que pronunciarse sobre qué, ¿hay o no hay recursos del Estado? 2 escenarios, María José. Nosotros como Fondo de Cesantía le entregamos a la auditoría una sólida, amplia, documentada información en la cual nosotros le decimos, y le voy a enseñar, este es el primer estatuto del Fondo de Cesantía. El primer estatuto del Fondo de Cesantía. En el artículo 2, en 1991, dice que forman parte del Fondo de Cesantía docentes, administrativos, personal de servicio de todo el sistema educativo ecuatoriano que expresen su voluntad a través de su afiliación de pertenecer al Fondo de Cesantía. Es decir, este es un fondo que no lo crea alguien, lo creamos los maestros y quien quiere afiliarse se afilia. Voluntariamente se adhiere. Y aporta de su salario. Hay una particularidad en el Fondo de Cesantía, es que cada uno tiene cuenta individual y si yo quiero ahorrar más, ahorro más. Quiero ahorrar menos, ahorro menos, pero va a mi cuenta, cada uno sabe cuánto tiene. En consecuencia, son recursos privados, son voluntarios y esto le hemos entregado una sólida documentación a la auditoría externa. Si el plazo venció el 19 de marzo y estamos abril, ya casi 16, un mes después, pronto, ¿qué respuesta ha habido por parte de esta empresa auditora con relación a la fecha que tiene que hacer el informe final? La empresa auditora tiene la obligación de recibir documentación y decir, lo contrasto, lo valido, lo analizo y digo lo que tenga que pronunciarme jurídicamente, ¿verdad? KPMG recibe nuestra documentación, hicimos una sesión de trabajo formal y adicionalmente, esto es muy importante, ciudadanía, amigos y amigas que nos escuchan, KPMG del Ecuador en el proceso de auditoría externa solicitó
formalmente el 4 de febrero al ministro de Educación, al ministro de Finanzas, al director del IES, que detalle los valores entregados al fondo de cesantía como aporte patronal si los hubiere. ¿Qué quiere decir eso, ciudadanía, amigos, María Josefa? Que el ministro de Educación, el Ministerio de Educación institucionalmente, que le paga los salarios a los maestros, desde 1991 hasta la fecha, tiene que decir, ¿sabe qué? Tal mes, tal año, utilizamos tal partida, asignamos tal valor, utilizamos tal transferencia. Tiene que decirle, cuando el presidente se le ha dicho que hemos recibido recursos del Estado, la brillante oportunidad tenían, porque ya terminó este plazo, han pasado 64 días. ¿No dijeron nada nunca? Y el ministro de Educación no contestó. Y eso se llama silencio administrativo. ¿Qué quiere decir? Que tenían que decir, alguien tenía que poner la firma diciendo que hemos entregado tal valor. No existe ese valor. Y con ese silencio tenemos que despedirnos. Gracias, profesor Castillo, por estar con nosotros. Un segundo, discúlpenme. El abogado León Roldós acaba de entregar una información valiosísima sobre el estudio que él hizo. Y dice, no hay un solo centavo. De tal manera que estamos tranquilos, estamos contentos, en los próximos días volverá a la normalidad. Profesor. Hasta aquí los desayunos de 24 horas, tenemos que irnos a un corte comercial. Gracias por acompañarnos. Quédese en Teleamazonas.